Tomé la decisión de que no iba a sentarme más en ningún sitio, y así fue durante muchas décadas. La infinita selva tenía muchos enigmas que mostrarme. Emprendí mi viaje sin retorno, adentrándome a lugares que al parecer muy pocas criaturas habían conocido. Pude ver a muchas especies que en esos momentos ni siquiera contaban con un nombre. Vi grandes felinos, extraños lagartos, animales que comían plantas y plantas que comían animales, ríos que se extendían por varias semanas de camino, montañas tan inmensas que las nubes escondían sus puntas, y entre todas las maravillas que pude conocer en mis viajes, mi mente empezó a generar algo que me hizo entender que yo era muy diferente a todas las criaturas. Me empecé a sentir muy solo. Era extraño que entre la gran cantidad de selva que había explorado, no fui capaz de encontrar a otra criatura de mi misma especie, por lo menos no alguien de un tamaño similar al mío, ni tampoco nadie con la capacidad de razonar que yo tenía. Me detuve un poco a meditar los nuevos tipos de emociones que estaban naciendo en mi mente. Decidí que una pequeña colina junto a una cascada sería mi nuevo hogar durante un tiempo. En este sitio fue donde conocí a la primera criatura que pude considerar un amigo. Una mañana, antes de que saliera el sol, unos extraños ruidos a mi alrededor me hicieron despertar. Pude ver cómo un grupo de monos estaba rodeándome y viéndome con mucha fascinación. Cuando levanté la cabeza todos salieron huyendo asustados, menos uno, que parecía no temerme. En muchas ocasiones me había encontrado con criaturas igual de curiosas que estas, y siempre el terror que les producía ver mi tamaño los hacía huir. Así que decidí levantar mi cuerpo hasta alcanzar los 9 metros de altura que medía en aquel tiempo. Pero ese mono seguía en el mismo sitio, solo observando maravillado. Me di cuenta de que su especie contaba con un nivel de raciocinio particular, que si bien no podíamos llegar a comunicarnos, parecía comprender algunas de las formas en las que intentaba interactuar con él. Se volvió mi compañero. Juntos empezamos nuevamente a recorrer la selva. Yo lo protegía y alimentaba, pero él estaba cumpliendo una función mucho más importante. Estaba haciendo por mí algo que de ninguna forma pudiera compensar. Estaba aliviando la soledad que empezaba a consumirme. Me gustaba pensar que tuvo una larga y muy feliz vida, hasta que un día murió, de causas naturales, después de haber pasado muchos años a mi lado. El último día que estuvimos juntos, pude notar la fragilidad que lo invadía. Ya ni siquiera podía moverse. Yo quería recordarlo en la forma en la que se comportaba cuando juntos explorábamos la selva. En esos momentos yo ya había superado los 20 metros de altura y él recorría mi cuerpo de un lado a otro, deslizándose y jugueteando conmigo, mientras nos abríamos paso entre la espesa vegetación. El día de su muerte abrí un agujero en la tierra y lo dejé en ese sitio. Puse una roca sobre él y una gran tristeza me aprisionó. Nunca había tenido que despedirme de nadie a quien amara. Mi madre y mis hermanos simplemente desaparecieron. Era la primera vez que sentí algo similar. Pasaron muchas décadas, incontables para mí. Podía notar el paso del tiempo al ver la forma en la que la selva estaba cambiando. Los arroyos se secaron y nacían algunos nuevos. Los incendios modificaban la forma en la que crecen los árboles y los animales se volvían más numerosos cada vez. En uno de mis viajes, de repente vi algo que me hizo detenerme de golpe y acercarme hasta ese lugar que cambiaría mi vida por completo. Era un escenario sumamente aterrador. Un lienzo pintado con sangre envolvió una gran parte del suelo de la selva. Ese animal, suspendido de la rama de un árbol, había sido mutilado con tal ferocidad que no era posible identificar qué tipo de animal era. Tenía un tamaño similar al del jaguar, pero con una gran cornamenta. No lograba explicarme qué había provocado tal daño a esa criatura. Estaba seguro que ningún animal conocido tenía garras tan afiladas para hacer esos cortes tan precisos en su cuerpo, y la complejidad de la liana que lo sujetaba era algo que nunca antes había visto. Para mí no había ninguna duda. Existía en esta selva una criatura que, como yo,
Era capaz de fabricar complejas trampas para cazar su alimento. Tenía sofisticadas armas afiladas que podían hacer mucho daño a los animales de la selva y tenían una notable falta de misericordia. Por alguna razón sentía la obligación de saber qué era lo que estaba pasando, qué era esta extraña criatura y cómo es que en todo este tiempo no había visto nada similar. Traté de seguir el rastro de sangre que había dejado los órganos de su víctima y me condujo hasta un extraño lugar que desde lejos pude observar durante muchos días sin que ellos lo notaran. Me quedé en ese sitio más tiempo del que esperaba, pero el extraño comportamiento de esas criaturas me hacían querer seguir observándolos. Poco a poco empecé a comprender qué tipo de criaturas eran, similares a los monos, pero con mayor capacidad de razonar, con menos pelo en sus cuerpos, rasgos diferentes en sus rostros y con una enorme facilidad para administrar sus asentamientos. Habían construido refugios de tierra, corteza de árboles, ramas y hojas, similares a los que yo había hecho años atrás. Podían manipular el fuego, tenían la capacidad de comunicarse entre ellos, y todo lo que estaba viendo me parecía fascinante. Es complicado mantenerse oculto cuando tu cuerpo supera los 30 metros de altura. En una ocasión pasó lo inevitable. Mientras dormía cerca de su asentamiento, escuché cómo los sonidos chillones y profundos que esas criaturas generan con sus bocas empezaron a rodearme detrás de algunos árboles. Se notaba que estaban muy asustados con mi presencia, pero muy por lo contrario de querer atacarme, tal vez siendo conscientes de que podía destruirlos con gran facilidad. Decidieron tratar de persuadirme con múltiples regalos que dejaban frente a mí. En su mayoría era alimento que hacían con sus propias manos, pero también ofrecían oro, flores, recipientes llenos de sangre de animales de la selva, entre otras cosas extrañas que no podía identificar. Pude ver cómo con el paso de los días fueron confiando más en mí. Me visitaban constantemente cuando la luna estaba en cierta posición. Debo admitir que mi paladar era el más complacido con sus regalos, y cada que llegaba la luna llena, esperaba ansioso mi festín. Con el tiempo aprendí el significado de los ruidos que producían con sus bocas, y después de escucharlos lo suficiente, nos fue posible comunicarnos. Cotidianamente acudían a preguntarme sobre el área, lugares de caza, entre otras muchas cuestiones que les compartía con la sabiduría que había adquirido en mis viajes. Su apetito de conocimiento parecía nunca saciarse. Generación tras generación enviaban hasta el lugar donde yo me encontraba un anciano de su aldea que hablaba en nombre de todos y quien les compartió los conocimientos que yo les obsequiaba. En una ocasión vino hasta mí una persona diferente a su emisario. Era una jovencita que con los ojos llorosos se arrodilló frente a mí. Con gran preocupación me pidió ayuda para salvar su cabaña, pues un enorme árbol estaba a punto de caer sobre ella. Rápidamente acudí hasta ese lugar y debido a mi tamaño, no me costó trabajo retirar el árbol. A partir de ese momento la joven me visitaba por lo menos una vez al día. Empecé a notar que estaba grabando extrañas figuras en las piedras que rodeaban la zona donde yo dormía. Le pregunté el significado de sus dibujos y su respuesta me pareció muy interesante. Me dijo que esas figuras eran tributos hacia mí y a la divinidad que yo represento. Me contó algo que me hizo recordar mis días de infancia. La vida en la selva, dijo, es muy dura y nuestras vidas son difíciles y cortas. Por eso grabo estos tributos en las piedras y los decoro con mi propia sangre, para que tú nos bendigas con buena fortuna. Estoy seguro de que la intervención de un Dios como tú puede mejorar mucho nuestras vidas. Ese fue el primer momento en el que escuché la palabra Dios. Estos pequeños seres habían ganado mi confianza y empezaba a estimar su presencia, pero sabía que esa joven tenía razón. En vez de ser una criatura imparcial de la selva que únicamente les comparte su sabiduría, podría hacer más por ellos, mucho más. Le pedí a la joven en una de las mañanas que me visitaba que anunciara a todos los de su pueblo que iba a visitarlos, justo en el centro de donde estaban todas sus cabañas. Ese día fue recordado y venerado por todos, y levantaron un monumento en mi conmemoración, por lo enormemente agradecidos que se sentían
después de escuchar mis palabras. Aunque al inicio su reacción fue completamente opuesta, muchos estaban asustados cuando me vieron en el centro de su pueblo. Podía ver el terror en sus rostros y se notaba que habían sido obligados a presentarse en ese lugar. Les dije que no debían temer y que la razón de haberles pedido estar en ese sitio era porque quería ayudarlos. Esa noche hubo una enorme celebración. Sacrificaron grandes animales de la selva y los ofrecían al fuego para después servir como alimento para mí. Les pedí que comieran también de los animales para de esa forma cerrar un vínculo que duró por miles de años. Les ayudé a planear de forma más eficiente el crecimiento de su pueblo. Con mi gran tamaño creé suministros de agua que llegaban desde arroyos que a ellos le tomaba días visitar. Sustituimos sus cabañas de tierra y ramas por una estructura más resistente, hechas con piedra, apiladas, que a ellos le hubiera tomado décadas transportar. Construimos juntos grandes estructuras donde ellos practicaban cultos a diversas deidades, pues aseguraban que si mi existencia era posible, debería haber más como yo, y ellos estarían listos para recibirlos. Estas construcciones superaban el tamaño de los árboles y posteriormente fueron llamadas pirámides. Debo aceptar que la lógica de sus creencias hacían sentido para mí. Si una criatura como yo existía, era posible que otros similares a mí estuvieran en algún rincón inexplorado de la selva, y desde ese momento empecé a adentrarme más en sus creencias. Vi cómo veneraban a dioses que provocaban lluvia, fuego, buenas cosechas, salud entre sus familias y prácticamente todas las cosas buenas que pudieran añorar. Por otro lado, existían en sus rituales un lado oscuro, tétrico, que empezó a complicar todas las cosas y me hizo temer por un destino repleto de fuerzas en conflicto entre la luz y la oscuridad. En una ocasión, mientras los ayudaba a apilar una gran cantidad de piedras, perdí por unos segundos el control de mi cuerpo, ya que las piedras estaban húmedas y sin poder evitarlo. Toda la población vio como uno de los constructores fue aplastado por mi cuerpo. Murió instantáneamente, aunque traté de todas las formas posibles de explicarles que se trató de un accidente. Para ellos, el suceso fue una revelación. Conocieron por fin el poder inconmensurable de los dioses y todo el mal que pueden hacer. En sus mentes se creó la idea de que los de mi especie estábamos sedientos de sangre y empezaron a sacrificar jóvenes sobre las enormes pirámides que juntos construimos. Todo esto dio lugar a la oscuridad, a los dioses vengativos que sus leyendas profetizaban, y aunque sabía que todo era mi culpa, no podía dejar de pensar, ¿qué pasaría si otras criaturas como yo llegaran hasta este sitio con malas intenciones? Si un simple accidente, un torpe tropiezo causó la muerte de una de esas criaturas, ¿qué podría causar sobre todos ellos, sobre toda la selva, un ataque premeditado? Tiempo después descubriría que esas criaturas existen, que tienen una sed de sangre y destrucción más grande que las que estas criaturas pudieran imaginar, que tuve que verlos a los ojos sin poder evitar toda la devastación que causaron a los animales por los que tanto amor llegué a sentir, y sobre toda la selva, esas criaturas que derrotaron una voluntad superior a la de un dios, y que su historia, desde que llegaron a estas tierras, es más fascinante que todo lo que viví con anterioridad. Y pensar que todo comenzó aquel día cuando los vi venir desde el mar.